Hablemos de igualdad. Hola, ¿cómo están? Oigan, pues aquí estamos en un programa más de Hablemos de Igualdad. Quiero agradecer primero que nada a mi amiga Roberta Carrillo, directora general de Canal 28, por este espacio que nos da el Instituto Estatal de las Mujeres. Es tan importante para nosotros, para una servidora como presidenta de este instituto, el compartir con todas las mujeres el valioso trabajo que se hace desde el gobierno del Estado en pro de las mujeres. Y por eso quiero decirles que estamos de manteles largos. Tenemos a una gran mujer, una gran señora, una mujer muy preparada, y me refiero a la doctora Sofía Leticia Morales Garza. Doctora, bienvenida. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Qué linda. Estamos bien agradecidos contigo por estar aquí. Es tan importante para nosotros tu presencia porque tu trayectoria marca una pauta en todo el trabajo para con las mujeres. El trabajo de educación que tú has impreso por esa convicción que tú tienes de servir, nos ha servido a todo el Estado y a todo el mundo, porque tu trayectoria estaba viendo, doctora, y me encanta, y tengo que decirlo. De pronto me dicen, no, la semblanza la dejamos, pero es que es muy importante. Y les voy a platicar porque, miren nada más, la doctora tiene maestría en educación y desarrollo de la educación, de la Escuela de Educación de la Universidad de Harvard. Ha desempeñado diversos cargos a nivel nacional e internacional. A nivel nacional ha sido directora general de Relaciones Internacionales y de Innovación y Fortalecimiento Académico de la Secretaría de Educación de la SEP, así como directora académica del Centro Nacional de Artes. A nivel internacional ha sido directora de la Universidad de Educación y Desarrollo de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, y asesora principal, escuchen esto, asesora principal de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, hoy ODS, para el Sistema de Naciones Unidas, la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud en Washington, D.C. Pues así como esto ha desarrollado iniciativas, también ha hecho libros. Doctora, de verdad qué honor tenerte, te agradezco mucho. Y bueno, pues queremos platicar contigo un poco de tu trayectoria, de todo lo que has hecho. Te voy a ir, si me lo permites, haciendo algunas pequeñas preguntas solamente para darte pie a que platiques con una servidora y con todas las mujeres que nos están viendo. ¿Te parece? Me parece maravilloso. Qué padre, doctora. La primera, ¿quién es Sofía Leticia? Platícanos un poquito. ¿Quién es Sofía Leticia? ¿Qué cree? ¿Qué ha servido a lo largo de su vida para llegar a donde está? ¿Cómo ha sido toda esta experiencia, doctora? Bueno, primero que todo, soy regiomontana. Represento la voz de las mujeres de Nuevo León, con una trayectoria privilegiada en el sentido de que ha sido en el ámbito nacional y en el ámbito internacional, como bien lo dice Patricia. Y quisiera contar un poco quién soy. Yo soy la quinta hija de una familia de 8, 4 hombres, 4 mujeres. La equidad se vivió en casa. Era una equidad para las tareas domésticas, pero también para las tareas profesionales. Pero también el TEC de Monterrey me formó, no nada más profesionalmente, sino mi primera experiencia de compromiso con la educación fue practicar el proceso de alfabetización con Pablo Freire en las comunidades más vulnerables, que en ese momento se llamaba La Boquilla, ahora es Sierra Ventana, pero digamos, cómo a través de la palabra y la educación transformar el papel de las mujeres. Ahí empezó la historia con el enamoramiento de la educación. Empezó con el enamoramiento de la educación como realmente un eje de transformación. Eso. Pero luego he tenido, como bien lo dices tú en la descripción, grandes oportunidades de aprender. De alguna manera, la Secretaría de Educación me dio la oportunidad de ver el gran desafío a nivel nacional y las disparidades entre el norte y el sur. Y en ese sentido, la mejor manera de influir para esa transformación de México es a través de la educación, pero desde cerca, desde la escuela, desde la comunidad. Obviamente la experiencia internacional también me cimbró en términos de
primero de ser directora de la Unidad de Desarrollo Social y Educación, me tocó coordinar la primera Cumbre de las Américas porque el tema central era la educación. Y la OEA fue la instancia que tenía que articular. La Unidad de Desarrollo Social y Educación organizaba las reuniones de ministros y ministras de educación, de trabajo, de desarrollo social, de cultura y de educación. Qué mejor manera de entender la problemática pues, de las Américas que a través de las voces de sus ministros y ministras de todo el continente. Y luego la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, en el seno de Naciones Unidas me dio la oportunidad de revisar los avances paulatinos, no tan rápido como uno los quisiera, de los objetivos de desarrollo del milenio, pero siempre con una mirada, la mirada educativa y como estábamos en la OPS, Organización Mundial de la Salud, la mirada de salud, la vinculación educación y salud. Pero un tema central que ha movido de alguna manera mi compromiso con la educación es la equidad y la calidad. Y en la Cumbre de las Américas pusimos 3 principios: equidad, calidad y pertinencia. Y yo lo sigo manteniendo. La igualdad de las mujeres es sustantiva, pero no se puede ver la igualdad sin la equidad. Correcto. Y en ese sentido, el gran desafío también que tenemos desde este consejo es cómo ver los desafíos de las mujeres en igualdad con un lente de equidad. Platícanos bien rápido, porque tú eres muy conocedora para las que nos están viendo. ¿Cuál es la diferencia en la equidad y la igualdad? Porque mucha gente cree que es lo mismo. Que es lo mismo. Así es. Muy buena pregunta y gracias por darme la oportunidad. Hay un dibujo que lo ejemplifica perfecto. 2 niños, un niño y una niña, uno más alto que el otro, y están tratando de ver que un juego de pelota, un juego de fútbol al otro lado de la barda. Si les damos la igualdad de oportunidades para mirar, pues un niño o una niña está mucho más chaparrita que el otro. Entonces, ese es un ejemplo para Exacto. decir equidad es dar a cada quien lo que necesita. Igualdad es dar lo mismo para todos en calidad. Y no podemos a veces, sobre todo con un parámetro de desigualdad socioeconómica, medir las desigualdades sin poner la equidad, darle más a quien más lo necesita, a las mujeres en condiciones de mayor vulnerabilidad socioeconómica, social, psicológica, etc. Y por eso entra el principio de pertinencia, que es, no puede ser la misma educación en las escuelas de Nuevo León que en las escuelas de Mier y Noriega o Doctor Arroyo. Tiene que ser la misma calidad, pero hay que dar más y más en el contexto rural, por ejemplo, para que realmente sea pertinente, que significa que sea una educación que responda a lo que ellos están viendo en su contexto. Así es, doctora. Me encanta la pasión con la que hablas de la educación, pero platícanos un poquito, porque hay muchas mujeres que no saben por dónde caminar y que saben que les gusta el tema de la educación, pero no saben por dónde, creen que tienen obstáculos, que obstáculos siempre hay, pero bueno, platícanos un poquito, ¿qué fue lo que te impulsó a irte por el lado de la educación desde joven? Desde que eras adolescente, que dijiste, a ver, ¿qué estudio? ¿Doctora, maestra? ¿O qué fue lo que marcó tu vida para decir, yo quiero dedicarme a la educación? Fíjate que primero, y yo estudié en el TEC de Monterrey, estudié Filosofía y Letras, y mi primer enamoramiento es con la palabra, porque la palabra de alguna manera nos permite abrir una ventana de oportunidades y de conocimientos. Pero al darme cuenta que la palabra, precisamente para entenderse a través de la poesía o de la literatura o del diálogo, requiere de educación, pues me di cuenta, y sobre todo con esta experiencia que te contaba en la boquilla, de que la palabra es liberadora, pero para liberar necesitas la educación. Necesitas que realmente, por ejemplo, Pablo Freire tiene una experiencia maravillosa que es parte de su libro de Educar para la Libertad, que es un arreglo floral. Cuando una mujer en una comunidad rural o en condiciones de vulnerabilidad hace un arreglo floral, está creando cultura. Y al crear cultura se empodera y de alguna manera se libera, digamos, de que hay otros que hacen las cosas por ella o por su familia.
Y ese es el poder que yo quisiera para todas ustedes, mujeres que nos escuchan de Nuevo León, que se sintiera con esa fuerza. A través de la educación nos empoderamos y transformamos nuestro contexto inmediato, la familia. Eso. Yo soy, digamos, privilegiada de haber nacido, aún en mi generación, en el seno de una familia igualitaria que ni siquiera tenía el concepto, pero sabía que 8 hijos implicaba un trabajo colectivo de familia en donde hombres y mujeres tenían que hacer los mismos trabajos, desde el trabajo doméstico hasta el trabajo, digamos, manual, profesional de trabajo. Mi padre tuvo jugueterías, entonces trabajamos todos en las jugueterías como trabajamos todos rotándonos también la responsabilidad en la casa. Y ese sentido de que todos somos corresponsables en la tarea de una familia, pues nos toca a nosotros como mujeres y a cada uno de ustedes que nos ve. Qué importante, ¿verdad, doctora? El papel de la familia en todo el desarrollo personal, ¿verdad? Sí, sumamente importante el que lo que ves desde niña, como lo acabas de decir tú, en tu casa siempre viste una paridad, fuiste la quinta, yo también soy la quinta. Además dicen que no hay quinto malo. Muy bien, nos están llamando ya a un corte, vamos a ir a un corte, pero no se vayan, sigue muy interesante lo que nos va a platicar la doctora Sofía Leticia. Regresamos. Continuamos. Gracias por continuar con nosotras en Hablemos de Igualdad. Las invito a que sigamos disfrutando de este conversatorio y aprender más sobre la unidad de igualdad de género y sus funciones. Bueno, pues aquí regresamos a nuestro programa Hablemos de Igualdad y nuestra invitada, como lo saben, la doctora Sofía Leticia es una mujer que tiene una gran experiencia. Me encanta platicar con ella porque tiene una profundidad en todo lo que platica y todo lo que hablas, doctora. De verdad te reconozco como una grande, conoces mucho y lo sabes expresar muy bien. De verdad, muchas gracias. Doctora, yo te quiero preguntar ahora. Sé que tu trabajo ha estado muy ligado con las niñas, los niños, has conocido mucho, lo has platicado, sí. Tu trayectoria tuvo mucho contacto, tú ibas a comunidades, así en tenis, te remangas las mangas y ahí andas con la raza, con la gente, y eso te permite ampliar tu espectro para tomar unas buenas decisiones en el tema de la educación. Sí. Ahora bien, al ver todo esto, ¿qué te ha llevado a hacer propuestas al gobierno para mejorar la calidad de vida educativa de las niñas y los niños? Pues mira, quisiera empezar con la educación inicial y preescolar. Cuando hablamos de la educación inicial, estamos hablando de niñas y niños de 43 días de nacido a 2 años 11 meses y de preescolar de 3 años a 5 años 11 meses antes de entrar a primaria. Fíjense que hay un premio Nobel, en el año 2000 ganó el premio Nobel porque probó económicamente que invertir en la primera infancia, que es educación inicial y preescolar, es la mejor manera de impulsar el desarrollo de un pueblo, de un estado, de un país. Y eso pone el acento en el gran compromiso que tenemos en Nuevo León. Ustedes que son madres que tienen hijos pequeños, es un privilegio en donde más de 1 millón de conexiones neuronales se realizan en los primeros 5 años de vida. Fíjate qué importante. Y ese 1 millón de conexiones neuronales nos habla del desarrollo del cerebro, de la capacidad de los niños y niñas de aprender, no nada más mientras son niños, sino se refleja en la secundaria y en media superior. Nosotros tenemos, que ese es uno de los logros que me siento muy satisfecha, fue la única entidad federativa que desarrolló una prueba propia, Nuevo León Aprende, que se aplicó en primaria, secundaria y media superior. Y cruzamos los datos de Nuevo León Aprende con los niños y niñas que asistieron a educación inicial y preescolar. Y es impresionante ver que los mejores puntajes en lenguaje y comunicación y en matemáticas los tenían aquellos niños y niñas que asistieron a educación inicial y preescolar. Fíjate qué importante. Hay veces que no le tomamos la importancia que se requiere. No, al cabo es kinder, no importa, es nada más jugar. No, tiene todo un sentido
ese momento de la educación en esa edad, doctora? No, claro, y cuando se prueba con un premio Nobel, James Heckman, precisamente no es nada más la pasión de la educadora, sino es precisamente los datos que demuestran cómo se impulsa el desarrollo de un pueblo. Entonces, cuando tú me preguntas qué es lo más que se puede hacer o cómo lograr políticas públicas, pues nosotros logramos impulsar 8 políticas públicas, empezando con la primera infancia. Pero luego también extender la jornada. ¿Por qué? Porque una escuela de 4 horas y media en primaria, de 4 horas en preescolar, no es suficiente para todo lo que queremos que los niños y las niñas convivan y aprendan. Y por eso escuelas de 6 horas, de 8 horas, con alimentación, con uniforme, con útiles escolares, les da ese impulso que queremos darle como Estado. Doctora, ¿eso lo hicieron en este gobierno? En este gobierno ¿De Samuel García? De Samuel García. Eso es importante porque sí existía el modelo de escuelas de jornada ampliada y tiempo completo a nivel nacional en sexenios anteriores a Morena, pero lo quitó Morena. Y al quitarlo, le quita, ¿cómo logras reducir la brecha de inequidad, aún en la escuela pública, entre las escuelas en zonas más rurales y las escuelas en zonas urbanas? Y esta es una alternativa. Hay otra política obviamente fundamental, que es la de educación inclusiva, igualdad de género y derechos humanos. Y esa la convertimos en un tema transversal. ¿De qué manera transversal? Por ejemplo, hay experiencias internacionales que nos demuestran que empezar con un programa de una británica que lo ha llevado a África, lo trajo acá, me tocó trabajar con ella, Leslie Edwin, precisamente tiene un programa que se llama Think Equal, pensar igualitario. Y si nosotros desde preescolar logramos influir en los niños y las niñas en un pensamiento igualitario, pues no tendríamos que estar batallando ahora tanto con acoso, violencia. Fíjate qué importante lo que acabas de decir, desde preescolar empezar a trabajar esos temas y luego ya los niños lo asumen como algo natural, esa igualdad entre hombres y mujeres. Pero qué importante desde pequeños darles esa información, doctora. Y cuando Leslie Edwin precisamente va generando, ella es una activista, es cineasta, y vio esas desigualdades en África y dijo, algo tenemos que hacer. Algo, qué bien. Y entonces invitó a los mejores de Yale, que estaban trabajando en educación socioemocional, en igualdad, y dijo, vamos a crear, y en neurociencia para crear este programa. Y aquí se trabajó tanto con el Instituto de las Mujeres Regias como en la Secretaría de Educación, que hicimos un convenio con ellos. Y yo creo que esa es una alternativa. ¿Cómo seguimos desde Consejo Ciudadano y del Instituto de las Mujeres, el Instituto Estatal de las Mujeres, impulsando la igualdad con equidad? Y yo le subrayo equidad porque obviamente a veces nos quedamos en la zona metropolitana. Y mientras no estemos pensando en Mieri Noriega, en Anáhuac, pues nos seguimos quedando sin darnos cuenta, ampliando la brecha de inequidad, aún bajo el lema de la igualdad. Fíjate nomás, qué interesante. Pero también quiero hablar de otros programas muy importantes para la mujer. En secundaria impulsamos un programa que se llama No es No, y es para adolescentes, hombres y mujeres, pero es cómo desarrollamos la capacidad de los adolescentes de decirle a sus pares, no estoy de acuerdo en fumar, no estoy de acuerdo en tomar droga, no estoy de acuerdo en dejarme, digamos, seducir por el novio. O sea, tener la capacidad de decir no es no. Y esto obviamente viene también de un gran movimiento internacional que surge de la valentía de las mujeres de denunciar que habían sido acosadas. Entonces, y eso es algo que a través de la educación es la forma más eficaz en las secundarias de empezar a trabajar ese sentido. ¿Y ese programa lo impulsaron ustedes también, doctora? Lo impulsamos ahora desde la Secretaría de Educación y queremos seguirlo impulsando desde el Instituto de las Mujeres. Excelente. Qué bonito trabajo estuviste realizando en la Secretaría de Educación. Digo, sé que el compromiso del gobernador es un compromiso grande con las niñas, los niños. Digo, Mariana lo demuestra en cada momento que habla, su compromiso, su cariño para las niñas, los niños. Pero qué bonito que se plasme a través de la Secretaría de Educación y que se convierta en una acción. Y que tenga trascendencia.
voy a hablar de algo que no hicimos desde la Secretaría de Educación, pero estamos haciendo desde la coordinación. Trabajar con maestros y maestras de secundaria para impulsar el manejo de la inteligencia artificial para mejorar los aprendizajes. Sí. Y la verdad, no les quiero mentir, pero cuando los maestros salen de las sesiones de capacitación, abren los ojos para decir, wow, yo no sabía que podía ahorrarme tanto tiempo, no sabía que podía poner desde las instrucciones de inteligencia artificial ejercicios con una perspectiva de género, por ejemplo, o de inclusión. Fíjate y eso nomás. es algo que es dar el paso hacia la modernidad sin olvidar los grandes retos que tenemos. Fíjate, qué importante. Y quisiera comentarte del último, porque también fue impulsado por el gobernador, que aunque era un programa que existía a nivel federal, Nuevo León, bueno, 5 veces ha crecido de cuando empezó. Cuando llegamos teníamos menos de 100 alumnos, la mayoría hombres de educación dual. Vale. Y ahora tenemos 15,000 que han pasado por educación dual. ¿De cómo brincó? ¿De cuánto a cuánto? De menos de 100 a 15,000. A 15,000, de la educación dual. ¿Y qué significa la educación dual? A ustedes, madres que tienen hijos en media superior o en prepa, el que puedan aprender en la escuela y en la empresa. Eso. Y que eso les sea válido también para un certificado. Y la verdad, los resultados, y aquí quiero ser muy honesta, al principio había ciertos sectores o clúster de las empresas que decían, no, mujeres no, porque no tenemos ni baños en la zona de los operarios. Y les decimos, pues que vayan al lobby, pero no les vamos a quitar la oportunidad de aprender. Y ahora nos piden mujeres para ciertos temas de capacitación y de trabajo que requieren precisión, concentración, muchas cualidades de las mujeres que antes ni siquiera se contemplaba. Entonces, no hemos logrado el 50 y 50, pero sí vamos aumentando de 30% hombres, 30% mujeres frente al 100% del total de 100% de hombres. Qué padre, me encanta ver servidores públicos, como es el caso, tú como que fuiste secretaria de Educación y ahora estás en la coordinación, ¿estoy bien? Ese compromiso de hacer las cosas. Dejaste la secretaría, pero seguiste trabajando y como bien lo dijiste, si se quedó esto en el tintero, lo continuamos trabajando. Exacto. Eso es lo bonito de un buen servidor público, que tiene esa vocación de realmente servir hasta no ver el resultado. Y fíjate, gracias por decirme eso, porque realmente no yo, sino todo el equipo que está en la coordinación, creemos firmemente que Nuevo León tiene grandes talentos, pero que los talentos hay que identificarlos desde primaria. Y entonces lo que hicimos con los mejores puntajes de Nuevo León Aprende en todos los municipios es escoger 3 niñas y 3 niños con los mejores puntajes e invitarlos todos los sábados a talleres de desarrollo de talento Nuevo León. Talento matemático y talento en comprensión lectora, en amor a la lectura, etcétera. Y los resultados son impresionantes. Cerramos, hemos mandado a más de 11 niños y niñas a distintas olimpiadas estatales, nacionales. ¡Qué barbaridad! Nacionales. Y después del corte te cuento 2 que van a ir y una niña a la Olimpiada Mundial. Órale, sí, nos están llamando ya un corte, vamos a corte, pero ahorita regresamos. Vienen más cosas muy interesantes, aquí los esperamos. Regresamos. Continuamos. Bueno, pues ya regresamos. Aquí estamos en el programa Hablemos de Igualdad con la doctora Sofía Leticia. Doctora, está súper interesante lo que nos estás platicando. Continúa, por favor, con todos estos programas importantes que llevaron a cabo o que están llevando a cabo en la Secretaría. El sábado, precisamente en el Papalote, graduamos a la primera generación de Talento Nuevo León, niños y niñas de 4º grado. Pero lo más impresionante es que un niño, y voy a hablar, en realidad van a ir 2, pero uno viene de colegio particular, que tiene, digamos, está en neurodivergencia, pero un gran talento matemático y un gran intelecto. Ese es de colegios particulares y la verdad el mérito se lo llevan los padres. Pero entró también al proyecto de Talento Nuevo León. Pero un niño de una comunidad
marginada, en condiciones de vulnerabilidad, donde su madre a duras penas termina la secundaria, va a la Olimpiada Mundial, gracias al impulso del gobernador, a la Olimpiada Mundial en Singapur. Nunca ha salido ni siquiera de Monterrey y de su municipio. Y ahora va a Singapur. Sí, ¿Y quién lo acompaña, doctora? Su mamá, y estamos buscando fondos, eso aprovecho para hacer el comercial, porque sí requerimos apoyo de la sociedad para pagarle el vuelo a la mamá y al niño, porque eso no hay un programa institucional, nosotros los impulsamos, van todos los sábados al taller, va a seguir en vacaciones en matemáticas y 3 veces a la semana en línea, y los niños desde las comunidades más vulnerables, es más, 2 de los niños que participaron vienen, hablaron de escuelas multigrado. ¿Qué son las escuelas multigrado? Escuelas donde los niños tienen 1 o 2 maestros en todos los grados de primaria. ¿Por qué? Porque son comunidades tan aisladas, son tan pocos estudiantes que no da para tener un grado, un maestro por grado, porque son muy poquitos niños. Y sin embargo, 2 de ellos son talento, hablaron y expresaron su aprendizaje este sábado, y la verdad te pone la piel, te eriza la piel, te pone la piel de chinita, porque ese es el objetivo de educación, darle la oportunidad, y eso es lo que nos está enseñando el gobernador, cómo impulsamos a aquellos que por su capacidad, por su talento, pero sobre todo como buenos regios, por su capacidad de trabajo, están donde están, y hay que seguirlos impulsando. Fíjate nomás, qué Ahí hay una niña hablando de igualdad. Obviamente, cuando se analizan los datos de Nuevo León Aprende, en términos generales, las niñas salen mucho mejor en lenguaje y comunicación, los niños en matemáticas, pero obviamente hay grandes excepciones. Fíjate nomás, qué bonito complemento. Al final del día, por la naturaleza, hay un gran complemento. Las mujeres somos aptas para algo y los hombres son buenos para algo. Entonces, en ese complemento es la riqueza del universo. Por un lado sí, pero por otro también tenemos que ser los educadores y las educadoras muy conscientes de que a veces sin querer, desde la educación preescolar, generamos sesgos de para qué son buenos unos y otros. Por ejemplo, en preescolar yo no he permitido que se tenga el rincón doméstico, donde van las niñas y la casita y los trastecitos, y el de los carros y los trenes y los robots. Todos son de todos. Todos son de todos, exactamente. Pero bueno, volviendo a esto, Samantha es una niña que vale la pena impulsar, viene de una comunidad rural y se ganó su pase para representar a México y a Nuevo León en la Olimpiada de Indonesia. ¡Qué barbaridad! ¿Cuándo se va para Indonesia ella? Ella se va, creo que finales de julio. El lunes se va Homero y Isaac, que son los 2 niños que van a Singapur. Vale. ¿Y van a alguna misión especial? Sí, cada uno va a competir en la Olimpiada Mundial. Hay una que se realiza en Singapur y la otra en Indonesia. ¡Qué barbaridad! Felicidades, doctora. Qué padre ayudar a estas familias, a estos jóvenes, a estos niños que tienen ese gran talento que en muchas ocasiones no se visibiliza. Simplemente nadie lo vemos, no nos damos cuenta del talento, pero de verdad mi reconocimiento para la Secretaría de Educación, para tu trabajo, el trabajo por supuesto principalmente del gobernador, que es el que emite todas estas líneas de trabajo, líneas de acción para que la gente de Nuevo León tenga este respaldo, tenga este apoyo. De verdad, felicidades, doctora. Yo te quiero preguntar, de todo lo que has trabajado, toda tu experiencia, pues ahorita nos estamos enfrentando, y ahorita hablabas de la inteligencia artificial, nos estamos enfrentando a nuevas tecnologías, cosas que nosotros ni nos imaginamos que pudiéramos tener. ¿Qué ha representado para ti el estar frente a las nuevas generaciones y el educar, el guardar la esencia de la educación, aunque vengan cualquier adelanto tecnológico? Bueno, primero yo creo que es la formación de valores. Nace en la casa, pero se consolida en la escuela cuando hay una visión. Y yo creo que Nuevo León tiene desde, yo diría, el ideario que nos dejó don Eugenio Garzazada, de un ideario de trabajo y compromiso social, hasta el trabajo de los valores que se impregnan en la educación de Nuevo León. Y que reforzamos con los programas que tenemos. Si eres trabajador, si tienes que aportar, vas y luchas por lograr tu sueño, eres talento Nuevo León, pero siempre ligado a tu responsabilidad de tener un proyecto social.
En las graduaciones me tocó ir a la graduación de una de las mejores escuelas secundarias públicas del estado, que me invitaron como madrina, y precisamente el mensaje es ese. Ustedes quieren ser líderes del mañana, ya sea que entren al programa del TEC o ustedes ser líderes, tienen que empezar hoy a tener un proyecto de responsabilidad social. Eso. ¿Por qué? Porque en el momento, como yo lo viví en La Boquilla, que uno se da a través de la educación o a través de lo que ellos manejan como objetivo de vida a otras comunidades, además de que se afianza, porque uno nunca aprende más que cuando enseña, le da sentido al por qué estás trabajando y logrando tal o cual grado académico o tal o cual profesión. Y yo creo que yo siempre he dicho que Dios nos dio un talento a todos los seres humanos, tenemos un talento, cuando lo ponemos al servicio de los demás es cuando encuentras ese sabroso de lo que haces y ya luego el trabajo no se te hace pesado, al contrario, qué padre, estoy a gusto trabajando y es lo que pasa, por ejemplo, contigo, que independientemente de donde estés, tú sigues luchando y sigues trabajando porque tú no ves al título en la profesión, sino ves el objetivo a donde quieres llegar. Y yo creo que esa es la grandeza de trabajar y de hacer las cosas y llevar a los niños a que encuentren ese sentido para que también lo puedan hacer así. Sí, yo siempre digo que no deberíamos de hablar del poder, sino del poder hacer. Porque si alguien está en una posición, independientemente si es la presidenta del Consejo Ciudadano del Instituto Estatal de las Mujeres o si es la Secretaría de Educación o es la coordinación, hay un espacio de poder hacer por los otros a través de lo que sabes. Esa es la grandeza. Y esa es la grandeza que llevó a la doctora a ser nuestra presidenta del Consejo Ciudadano del Instituto Estatal de las Mujeres. Acaba de tomar protesta como presidenta de nuestro instituto. Eso quiere decir que es la presidenta, es la que preside a ese órgano colegiado que nos llevan consejos al instituto para implementar políticas públicas en favor de la igualdad, de la equidad, del trato justo, honesto y el trabajo colaborativo de las mujeres y los hombres. Este trabajo tan bonito que se hace en el instituto, pero ahora como presidenta, doctora, y yéndonos ahí, y ahí quería llegar yo, ¿qué ha representado para ti? La verdad es que, déjenme platicarles un poquito, la doctora Sofía Leticia fue propuesta por alguien del consejo y por unanimidad de todo el consejo la reconocieron y le dieron el voto de aceptación para que fuera nuestra presidenta del consejo. La verdad es que su trabajo y su calidad humana hablan por sí solos. Es por eso que la llevó ahora a estar como presidenta. Y ahora como presidenta, ¿qué sigue, doctora? Pues yo diría que el objetivo principal, primero yo soy muy objetiva y sé que tenemos un año. Y en ese año lo que yo quisiera lograr es que tuviéramos con claridad la voz de las mujeres representada, pero la voz de las mujeres en distintos temas. Estoy haciendo una propuesta porque todo se tiene que construir colectivamente a todos los miembros y las personas que integran el consejo de ejes sustantivos. Y queremos empezar, aunque parezca paradójico, con masculinidades positivas. Exacto. Porque cuando hablamos de la mujer a veces pensamos que la balanza se está yendo para las niñas y las mujeres y abajo quedan los hombres y los niños, y no es así. Para crecer en igualdad y derechos humanos necesitamos una igualdad en donde se reconozca también a los hombres como los interlocutores, pero con una masculinidad positiva. Así es. Y eso no se genera de adultos. Así es. Esto se genera igual, volvemos otra vez desde el preescolar, desde la primera infancia, desde la familia. Pero bueno, podemos aquí con los funcionarios, con los ciudadanos, con los líderes, empezar a trabajar en qué significa la masculinidad positiva. Pero también, y se enfatizó muchísimo en la primera presentación del Consejo, que a veces las mujeres de la tercera edad, las mujeres mayores, no tienen la visibilidad que corresponde a toda su trayectoria de vida. Y también queremos darles voz para decir, tenemos raíces fuertes en Nuevo León, raíces de mujeres que han hecho historia y han transformado vidas y programas. Y eso
pues vamos a estarlas invitando. Estamos viendo de qué manera, si es a través del instituto o se crea un programa para el consejo, pero estar invitando mujeres que han hecho historia. Pero también, y se mencionó ahí, a veces nos cargamos en la denuncia y no vemos todo lo que hemos crecido en Nuevo León. Yo soy regiomontana, pero tenía antes de llegar a esta responsabilidad muchos años de no vivir aquí, y llego y me encuentro con una riqueza cultural de las mujeres impresionante. Mujeres como Sofía Segovia, que sus libros se han traducido, siempre digo pocos para todos, más de 50 diferentes idiomas y se venden en muchos países. Gabriela Riveros, que nos da una lección de historia de cómo surge el estado de Nuevo León. Desde que era el nuevo Reino de León, quién lo va generando, quién le da nombre al Cerro de la Silla, al Cerro de las Mitras, etcétera, que yo creo que Olvidarás el fuego es una novela que todos tenemos que leer, y qué mejor que la narradora sea una mujer. Pero también María de Alba, que nos cuenta desde la librería Cosmos, si hay algunos de los que están escuchando que conocieron la librería Cosmos, y un poeta que vivía ahí arriba, hasta qué pasó con don Eugenio y la situación crítica que se vivió desde la mirada de una mujer de Nuevo León de otra época. No la vivió, pero sí la leyó, la investigó y la documentó. Y así como esos, hay grandes mujeres que queremos que uno de los ejes sea dar visibilidad a las voces literarias de las mujeres o las voces artísticas. Así es. Pero también, como lo hemos dicho aquí, la niña y la primera infancia. Y para hablar de la primera infancia hay que involucrar a las madres. Así es. Y los digo estos ejes rápido, hay otros, pero para que si tú estás interesada, si quieres participar como ciudadana, te sumes como ciudadana, como ciudadano, porque afortunadamente tenemos en el Consejo Ciudadano hombres y mujeres que lo integran. Así es. Sí. Ahorita platicabas de algo bien importante que me gustó, el tema de las masculinidades positivas. Ya me están diciendo que vamos a una pausa, pero reconozco el trabajo que se ha venido realizando en el tema de masculinidades positivas, porque el trabajo que hacemos en el Instituto Estatal de las Mujeres no es para beneficiar a las mujeres, es para beneficiar a toda la sociedad. En un momentito regresamos, no se vayan. Regresamos. Continuamos. Bueno, pues regresamos, amigas y amigos, a nuestro programa Hablemos de Igualdad con la doctora Sofía Leticia. Yo te quiero preguntar, doctora, ahora nuestra presidenta del Consejo Ciudadano de Participación Ciudadana del Instituto Estatal de las Mujeres. Doctora, ¿qué te llevó a tomar esta responsabilidad? Porque sabemos que trae muchísimas cosas, mucho trabajo, muchas cachuchas, muchas responsabilidades, pero ¿qué te llevó? ¿Qué fue lo que te hizo va por otra? Recuperar las voces de las ciudadanas, de las mujeres, tus voces, porque a veces solamente visibilizamos las voces públicas, las que trabajan o trabajamos en el gobierno, las que trabajan en empresas y se dan a conocer. Las redes sociales han ido desvirtuando las voces reales. Así es. Y tener la oportunidad a través del Instituto Estatal de las Mujeres y de este consejo de decir, miren la vida de esta mujer, cómo nos llena. Desde las mujeres de la tercera edad hasta las madres jóvenes que están comprometidas con la educación inicial de sus hijos. Desde la maestra educadora que tiene 50 años de servicio, 30 años de ser directora y que ha dedicado su vida y su pasión a transformar la calidad educativa, hasta la gran empresaria, hasta las jóvenes de educación dual que nos puedan decir cómo les recibió la empresa, qué aprendieron de este sentido de igualdad. Pero no hacerlo como parte de gobierno, sino hacerlo como una mujer más, como una ciudadana de este estado maravilloso, que sí nos inculca valores que a veces no hacemos visibles, pero que todos llevamos esa impronta de trabajar con pasión y de transformar en lo que creemos. Y hay valores que tenemos que hacer visibles. ¿Cuál sería para mí
esa contribución, dejar claro cuáles son los valores de las mujeres regiomontanas y cómo se dan a conocer a través de los grandes ejemplos de mujeres como tú. Así es, doctora. Una de las últimas preguntas, porque ya es nuestro último bloque, pero no quiero dejar de pasar esta pregunta. ¿Cuáles consideras que sean los principales retos y oportunidades que enfrentarías como presidenta del Consejo en el Instituto? Tengo el privilegio de tener un consejo lleno de personas, de miembros que son súper activos y muy proactivos, y yo creo que uno de los retos es cómo focalizamos, porque tenemos un solo año para dejar una huella. Y un solo año si lo vemos en términos de un ciclo escolar, pero también un solo año si lo vemos en que está terminando este gobierno. Y no queremos perdernos en las grandes ambiciones, sino poder decir de los grandes ejes, y aquí los traigo para mencionarlos, pero sí quiero decir, son los ejes propuestos. Ya será el colectivo el que defina si nos vamos por esos, si los mejoramos, pero los ejes propuestos, que algunos ya los mencioné como masculinidades positivas, pero son participación democrática y leyes de protección. Vamos a vivir momentos en este año en donde por posiciones a lo mejor naturales de un debate político, tenemos como ciudadanos que decir a la mujer, y la dignidad de la mujer no se le ofende por ganar más o ganar menos. Y eso es algo que podemos hacer como ciudadanas y ciudadanos de este consejo. La educación STEM, no mencioné que en la educación, en la Secretaría lanzamos la primera Olimpiada de Ciencia, Tecnología, Matemáticas, Ingeniería para mujeres y jóvenes de secundaria y de media superior. Pero ahora queremos tener una Olimpiada junto con UNICEF solamente para mujeres, porque creo que requieren y requerimos darles ese empujón. Mujeres mayores y la sabiduría en la vida de estas mujeres, hacerla visible. Las mujeres niñas en la primera infancia, pero también se mencionó que tenemos que focalizar los grandes desafíos en los territorios, en zonas vulnerables, ya sea la pobreza urbana, ya sea la pobreza rural, y la cultura y las voces femeninas en la literatura y el arte. Esos serían algunos de los ejes, con acciones, con mujeres referentes que no necesariamente son miembros del Consejo, pero que, como tú, nos pueden enseñar mucho, y de cada uno de esos ejes vamos a sacar valores que podamos decir, este es el ideario de la mujer regiomontana. Fíjense qué bonito, doctora, escuchándote, tu trabajo ya de lo que pretendes hacer como presidenta del Consejo en el Instituto. Me remonta un poco cuando fue creado el instituto. María Elena Chapa, que en paz descanse, que fue la mujer que dio vida de la mano, por autorización, por así decirlo, del gobernador José Natividad González Parada, fue cuando nace el Instituto Estatal de las Mujeres. ¿Cómo fue formado con esa estructura tan sólida como es la creación de un consejo, que estuviera a través del consejo, las acciones que hace el instituto sean avaladas, sean propuestas por el consejo? Aquí lo estamos viendo, todo ese cúmulo de trabajo que la doctora como presidenta pretende imprimir en el Instituto Estatal de las Mujeres, pero sobre todo que se convierta en una realidad para las mujeres de Nuevo León, para la sociedad de Nuevo León, porque lo repito, el bien que le hagamos a una mujer no es un bien personal, es un bien para toda la sociedad. Entonces, me encanta de verdad ese trabajo y esa propuesta que traes para trabajar, pero reconozco en este momento y honro a María Elena Chapa, que en paz descanse, el haber hecho este instituto tan sólido, con estos brazos operativos tan fuertes como es el Consejo, porque tiene una vigencia de un año, como bien lo dices tú, y que a través de ese año se hacen propuestas, y lo dijo claramente la doctora, es una propuesta, pero el Consejo lo aprueba.
es un consejo y de esa manera se transmite la información al instituto para poder aterrizarlo. Y eso a mí me encanta y yo me siento muy afortunada de tenerte como presidenta del instituto, del consejo, y también a todo el consejo, a todos los que nos acompañan, los hombres y mujeres, bien lo decías, son personajes que tienen una gran trayectoria y que tienen un gran compromiso social, no nada más con las mujeres, sino con toda la sociedad. Eso nos enriquece como Instituto Estatal de las Mujeres para hacer un trabajo y sobre todo cumplir con nuestra misión. Doctora, estamos a punto de terminar el programa, pero te quiero hacer una última pregunta. Si pudieras definir en una sola idea el propósito que deseas imprimir en tu gestión, en tu trabajo, en este gobierno, ¿cuál sería? Creo que lo he repetido a través de la entrevista, pero con una sola palabra o con una sola frase yo diría reivindicar el papel de la mujer de Nuevo León, nuevo leonesa. Excelente. Reivindicar el papel de la mujer nuevo leonesa. Con esto nos quedamos. Qué bonito cierre, doctora. Qué bonito cierre, muy profundo. Ahora hay que llevarlo a la práctica. Exacto. Pero bueno, a eso nos estamos. Si todos tenemos claro cuál es el objetivo, yo creo que es más fácil poder llegar a la meta y trabajar en equipo. Pues se nos acabó el tiempo, doctora. Te quiero agradecer de nueva cuenta. De verdad te agradezco, qué linda por estar aquí, por compartirnos, por tu trabajo, por tu compromiso, por tu entrega y sobre todo por haber aceptado ser nuestra presidenta en el Consejo del Instituto Estatal de las Mujeres. Amigas, amigos, se termina el programa, lo vamos a estar transmitiendo el sábado a las 12 del mediodía y por el canal 28, así es que no se lo pierdan. Y un punto nada más que me gustaría mencionar. Vamos a poner un teléfono para que todas aquellas personas, hombres o mujeres que quieran contribuir como ciudadanos y ciudadanas, hablen y digan, yo estoy dispuesta a apoyar. Están las puertas abiertas, los teléfonos están, ahorita lo podemos poner en pantalla. Exacto. Va a aparecer en pantalla el teléfono, por favor, llamen, inscríbanse, anótense, de verdad necesitamos de todas sus ideas, de todo lo que sea para construir un mejor futuro. Bienvenidos. Muchas gracias, con esto cerramos el programa y los esperamos en nuestra próxima edición. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Al contrario, doctora, qué linda, gracias. Hablemos de igualdad.